Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Al Gran Pueblo Argentino. Desde la provincia de Tucumán vamos a hablar de la salud como un derecho humano, como venimos haciendo cada domingo. Y como cada domingo me acompañan mis compañeros Pablo Shedlin y Manu Gal. ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, acá arrancando el programa número 9. Sí. A mí soy el que le toca siempre decir en qué programa vamos. Para Eso no es bueno. Estoy Sos contando el de contador uno. de programas. Contador de programas. Soy el que se acuerda. Exactamente. Y bueno, muy bien. Hasta ahora un pantallazo de muchos temas interesantes y creo que lo que hoy tenemos para charlar está buenísimo también. Sí, está bueno. También, bueno, venimos, como siempre, vapuleados por este gobierno nacional que nos pone traba tras traba con la cuestión salud, así que también vamos a hablar de qué novedades hubo al respecto, pero también vamos a hablar de ciencia y de innovación para saber en qué situación está hoy el país sobre eso. Muy lindo tema, interesante. Sí, me parece que es justamente uno de los campos en los cuales me acuerdo hace un año y ya algunos meses atrás, cuando estaba el señor presidente sacando papelitos y diciendo afuera, y cuando llegó a la parte de ciencia, con unas cosas así muy suelta el cuerpo, lo tiró afuera, como si no fuese una cosa estratégica para un país, ¿no, Pablo? Sí, la verdad es que este gobierno viene poniendo en el altar del equilibrio fiscal a todo lo que somos, lo que queremos ser, y hipotecando el futuro de lo que podemos cambiar, o si la Argentina tiene alguna posibilidad de ser un país más justo, más equitativo, en donde los argentinos vivamos mejor, sin duda que hay cosas que no podemos dejar sin financiamiento. Lo dijimos claramente con el tema de las universidades públicas. Definitivamente la Argentina tiene en eso una fortaleza innegable que este gobierno pone en riesgo, como puso en riesgo la salud pública, los hospitales públicos y todo. Y bueno, el día de hoy me parece que amerita, por ahí no es un tema exactamente de salud, le vamos a encontrar la vuelta igual, pero la ciencia y la técnica está muy relacionada con la salud. Nosotros no estamos tan lejos de la pandemia de COVID-19 para recordar el esfuerzo que hizo la ciencia y técnica mundial para que podamos tener en tan poco tiempo una vacuna, un test diagnóstico, y cómo la ciencia argentina pudo en ese momento responder con cosas que fueron más exitosas que otras, pero recuerdo algunas que por ahí no terminaron siendo útiles, pero que la ciencia y la técnica trabajó, como fue la equinoterapia para el tema del suelo equino, o el tema del trabajo en llamas, me acuerdo, para micro anticuerpos que iban a ser útiles para esto, los test diagnósticos, y que fueron útiles definitivamente para la detección del COVID y que nos permitieron poder llegar al diagnóstico más rápido y de esa manera, de alguna manera, que el aislamiento tenga más sentido. Y después los tratamientos, ¿no? Los tratamientos que se implementaron a lo largo de todo este tiempo, que algunos fueron exitosos, otros no, algún día podríamos charlar de esto. Pero me parece que la ciencia y la técnica durante la pandemia nos demostró, y estábamos todos como muy atentos a lo que decían los científicos y todo, porque entendimos todos, aún aquellos que son negacionistas de la ciencia, cuando tenían el riesgo de morirse por el COVID, de pronto empezaron a entender que no había otra suerte. Bueno, el país, la Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencia. Tiene 4 premios Nobel, porque Pérez Esquivel no fue en ciencia, pero tiene 3 premios Nobel en ciencia. Entonces, Leluar, Husay, el de los anticuerpos monoclonales, Husay, Leluar, y el de los anticuerpos monoclonales, Milstein. Exactamente, César Milstein. Entonces, de verdad me parece que es un país, no todos los países del mundo tienen un premio Nobel. O sea, España, me acuerdo que cuando Ramón y Cajal sacó el premio Nobel de Medicina, fue una revolución para España. Bueno, Argentina tiene 3 premios Nobel. Entonces, me parece que tenemos una base y que lamentablemente está muy olvidada. Esto es un tema que aparte durante el gobierno anterior, a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas, algunos acuerdos que sacamos en el Congreso Nacional, que muchos de ellos por mayoría, permitieron un ecosistema legal que de alguna manera garantizaba que la Argentina iba a poder seguir creciendo en la inversión en ciencia. O sea que la inversión en ciencia, por supuesto, hay una parte que es pública, una parte que es privada, y está el total, ¿no? Cuando uno compara, uno dice, bueno, a ver, los países que más invierten en ciencia y técnica hoy, como Israel, como Japón, como Alemania, como Estados Unidos, invierten 10 veces más que la Argentina en ciencia y técnica. Israel invierte 5 puntos de su PBI, que aparte es un PBI monstruoso, en ciencia y técnica, Francia 2.6 y Argentina 0.5, claro, de un PBI que aparte es minúsculo. Pero de esos 0.5 que invierte la Argentina en el total, la Argentina invierte 0.3
invierte el sector público, o sea, lo financiamos entre todos, y 0,2, 0,23 el sector privado. Y lo que hacía la ley era garantizar que la inversión del sector público, que se entiende que es fundamental, y se entiende que es fundamental porque para que el sector privado invierta, el sector público tiene que generar las características. Vos fíjate que volviendo a la pandemia, las grandes vacunas que nos salvaron de la pandemia, las 2 grandes vacunas de ARN mensajero, la de Pfizer, la de Moderna, fueron estimuladas con fondos y recursos del Estado norteamericano. Totalmente. No fueron del sector privado. Bueno, entonces, definitivamente lo que estas leyes hacían, entre otras cosas, esta ley de financiamiento, era que ese 0,3, 0,31 que invertía el sector estatal en investigación y desarrollo, iba a ir aumentando año a año con el objetivo de llegar en el tiempo, en 10 años, a un punto del PBI en ciencia y técnica. ¿Qué pasó con el gobierno de Milei? Llegó el gobierno de Milei y dijo, se acabó. En este presupuesto, que no votamos al final, pero en el presupuesto hay un artículo especial que dice, se suspenden todas las actualizaciones que tengan que ver con la ley de ciencia y técnica y por lo tanto el año 24, que estamos terminando, fue un desastre. Sí. O sea, invertimos menos que el año 23, o sea, volvimos a bajar, que era lo que la ley quería evitar, y si nosotros votáramos una ley de presupuesto, que hasta ahora veremos, la situación es que no vamos a tener ninguna garantía de que el Estado invierta más de lo que viene invirtiendo. Así que bueno, la situación es de enorme gravedad para el sector. Esto, fíjate, también se representa, si uno lo ve, en la cantidad de becarios o investigadores que tiene la Argentina. Argentina tiene alrededor de 2.9 investigadores por cada 1.000 personas de la población económicamente activa. Así se mide, 2.9. Para que tengas una idea, Israel tiene 14. Claro. Y Estados Unidos tiene 9 casi. Entonces, estamos muy por debajo. Ahora, ¿qué pasó en este gobierno? La mitad de los becarios que tenían que entrar este año no entraron. No entraron directamente, ni siquiera entraron los que ya estaban elegidos, seleccionados, con proyectos y todo, no entraron. Y el año que viene no hay ninguna garantía que vaya a entrar ninguno. No se sabe qué cupo va a haber el año que viene de becarios. No se sabe, no se sabe. Lo que se supo es que los que tenían que haber entrado este año entraron la mitad. Y después el financiamiento, porque hay una agencia de financiamiento específica que hoy depende de la Secretaría de Ciencia y Técnica, así como el CONICET también depende de esta Secretaría, no ha liberado fondos, y estamos hablando de 80 millones de euros, o sea, fondos importantes, para investigaciones que están en curso. El otro día hablábamos con una investigadora del Instituto Leluar, de acá de Argentina, que nos mostraba un test para dengue de diagnóstico, que hoy ya está en producción y que hay un laboratorio que lo produce y todo. Y nos mostraba claramente que es más barato que el internacional, es más específico, porque sirve para los 4 tipos de dengue, etc. Y resulta ser que esa investigación está parada porque los fondos que están asignados no se distribuyen para que la investigación. Y así como eso hay proyectos de investigación en toda la Argentina de todos los temas. Claro. Estos son de salud y por eso nos tocan a nosotros, pero hay de todos los temas. Y también lo que pasa con los becarios de CONICET es que ellos no pueden tener otro trabajo. O sea, el estipendio que les da el CONICET tienen que ser exclusivo y full time. Claro. Entonces, no han actualizado este año los salarios, o el estipendio, y tampoco pueden tener otro trabajo. Por eso se van. Claro, entonces lo que termina pasando es que tenemos menos personas capacitadas que pueden hacer investigaciones que nos beneficien a todos, que no la están haciendo porque no hay una retribución que valga semejante esfuerzo de estar 5 años haciendo un doctorado y que no te paguen y que no... Y como decía yo al principio, esas son las diferencias que tiene la Argentina con respecto a otros países, ¿no? Argentina tiene esa característica, esa diferencial en América Latina que nos hizo diferenciar nuestra universidad pública de calidad, nuestra ciencia y técnica de calidad. Y este gobierno está decidido, y no tiene ninguna explicación financiera, no nos comamos el hecho de que por no pagarle a los becarios del CONICET o no distribuir dineros que tenemos guardados en cuentas para los estudios de investigación, la Argentina va a conseguir un superávit fiscal que le va a permitir salir adelante. Porque eso no es verdad, no es falso, es una falsedad total. Estamos con 65% de pobreza a pesar del equilibrio fiscal en niños. 65%, la pobreza total, según la UCA, esta semana nos mostró que la mitad de los argentinos están pobres. Obviamente nosotros no medimos la pobreza igual que los otros países de Latinoamérica, por eso es difícil compararnos, pero sí compararnos con nosotros mismos, y la verdad es que la pobreza en niños ha aumentado.
Es verdad que la pobreza total, a partir de que la recesión generó semejante parate económico y la inflación se detuvo, se ha contenido un poco, pero la pobreza en niños es gravísima, sigue en aumento, a pesar de no tener inflación, a pesar de tener equilibrio fiscal. Entonces me parece que esta no es la Argentina que los argentinos votaron cuando quisieron un cambio y votaron a Milei. Y cada vez más, ya después hablaremos de los medicamentos también y del PAMI, cada vez más los argentinos empiezan a dar cuenta de que esto no era el cambio que se pedía. Y cada vez más nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos dicen desde los medios de comunicación hegemónicos y desde la, digamos, batería permanente de redes sociales que nos explotan en los celulares, que las cosas no están tan bien como se dice que están. Y la verdad es que el tema de la ciencia y técnica, te diría que es uno de los temas más graves quizá en cuanto a lo que es promesa de futuro. Nosotros trabajamos muchísimo por estas leyes, aparte, que, insisto, salieron en el Congreso por unanimidad. Entonces, en realidad, Milei tiene una parte absoluta de la culpa, pero también hay una parte de la culpa de aquellos legisladores, diputados y senadores que votaron estas leyes, que acompañaron estas leyes y hoy no dicen nada. No las están defendiendo. Me refiero a los que estaban de antes, ¿verdad? Me refiero al radicalismo, me refiero a la coalición cívica, me refiero a todos ellos que acompañaron muy sueltos de cuerpo y apoyando la ciencia argentina y que hoy que hay que pararse de manos contra un gobierno que viene por estos derechos, no lo hacen. Y no solo no lo hacen, sino que le permiten al gobierno avanzar en esta poda de científicos que no tiene vuelta atrás, porque cuando los científicos se van del país no van a volver después. No es totalmente, eso me parece un tema interesante para destacar, porque justamente una de las políticas más interesantes que hubo en la etapa anterior de gobierno, ya nos parece lejísimos, ¿no? Porque fue tan aluvional todo lo que pasó este año, que cosas que se hacían antes empezamos a valorarlas a la distancia con nostalgia, pero la política de repatriación de científicos, donde muchos científicos justamente a partir de políticas neoliberales habían decidido irse del país porque tenían mejores propuestas afuera por la desvalorización de la ciencia en el suelo argentino, y al volver a la Argentina tiene un impacto en la economía, su trabajo, sus investigaciones, los desarrollos que producen, que realmente lo vuelven estratégico, ¿no? Y eso me parece que es algo que no, o sea, se lo subestima mucho como problema a la hora de tomar estas acciones de gobierno a la liviana, ¿no? O sea, esta cosa de decir, bueno, voy a degradar un ministerio, lo voy a poner en secretaría, le voy a quitar todo el presupuesto, comparo lo que hace el CONICET con la NASA, entonces digo, como no es la NASA, no vale nada de lo que hace, y toda esta cosa entra en el imaginario de la gente y hace mucho daño, ¿no? Así es, porque aparte nos quita el orgullo de ser argentino por algunas de las cosas importantes que tenemos. Ese tema de creer que la Argentina es importante en el mundo porque nuestro presidente es el único presidente en la urbe que es anarquista, es una cosa que no va a durar mucho tiempo, digamos, no, por algo es el único. Claro. Y nosotros somos importantes porque tenemos 4 premios Nobel, eso nos hace importantes y diferentes en la Argentina, y eso no se consiguió de otra manera. Y me parece que también hay un error, un menoscabo, un desprecio de gente que aparte no es gente ni siquiera que tiene las capacidades para opinar sobre estos temas, cuando discuten sobre títulos de estudios de investigación o discuten, no, esto no sirve porque esto igual lo podemos comprar de otro lado, y no es cierto. Y no es cierto. Y la verdad es que la Argentina tiene ahí un grupo importantísimo de científicos que la están pasando re mal, y el otro día justamente charlábamos con una de ellas, y la verdad que me parece, hablo de la doctora, la licenciada Galambic, que está en el tema de justamente de dengue, diagnóstico de dengue. Así es. Pero de verdad me parece que es un tema que tenemos que ocuparnos, porque va a terminar afectando nuestra capacidad de respuesta a una nueva pandemia, a una nueva situación. Nosotros tenemos producción no solamente de medicamentos y diagnósticos, sino también tenemos producción de equipamiento médico argentino. Nosotros los respiradores, por ejemplo, en la pandemia, ustedes no sé si se acuerdan, hubo un momento en que todo el mundo andaba buscando respiradores, porque los pacientes graves de COVID entraban en asistencia respiratoria mecánica y no había respiradores, se habían acabado los respiradores en el mundo, y Argentina no tuvo ese problema. ¿Por qué? Porque Argentina produce respiradores. Claro. Pero produce respiradores porque unos hermanos cordobeses hace unos cuantos años se dedicaron a hacer esto. Entonces, me parece que estas cosas hay que tener mucho cuidado. Cuando uno pierde las capacidades que tiene el país, nos ponemos en un riesgo innecesario
yo te diría casi ideológico, equivocado aparte. Y el CONICET además que es la institución estatal de las más importantes de Latinoamérica. Claro, por supuesto. Eso tiene mucho reconocimiento regional. Prestigiosísimo, claro. Sí. Y la verdad es que cuando vos lo desfinanciás y no le pones becarios, y no le das la plata, y los tenés, y aparte todo el tiempo hablas mal de ellos, etcétera, y bueno, al final los chicos se terminan yendo. Y, yo a veces pienso, nosotros justamente en el campo, tanto de las vacunas siempre hay novedades, en plena pandemia hubo muchas novedades en ese desarrollo, bueno, ahora con el tema dengue lo mismo, pero ¿cuáles son como esos temas de desarrollo científico estratégico en el que podríamos estar y no estamos por falta de presupuesto, digamos? Es muy difícil saberlo, pero nosotros tenemos desarrollo, por ejemplo, mucho en biología molecular, en Alzheimer. Tenemos desarrollo importante en todo lo que es desarrollo neurológico, neurociencia, por ejemplo, tenemos equipos acá en Tucumán, inclusive institutos del CONICET junto con el CIPROSA, el Ministerio de Salud de la provincia y la Universidad Nacional de Tucumán, institutos de medicina molecular que están trabajando en Parkinson, en Alzheimer, que son temas súper de avanzada, y después tenés en todo lo que son test diagnósticos, vacunas. Vos sabés que Argentina tiene una vacuna autorizada ya por el ANMAT para COVID-19, que es una vacuna muy parecida en su forma de hacerse a la vacuna de la hepatitis B, y es una vacuna que a mí me parece que es probable que genere inmunidad más duradera que las de ARN mensajero, que la que hablábamos recién de Pfizer y Moderna. Es una vacuna hecha por Casara, que es un laboratorio argentino, y absolutamente de muy buena calidad, y seguramente podrá ser parte del calendario de vacuna en la Argentina. Si hubiera alguien que esté preocupado por el calendario de vacuna en la Argentina. Lo que pasa es que hoy tenemos un Ministerio de Salud de la Nación que está preocupado, no sabemos bien por qué, pero seguramente no por la salud de los argentinos, y estos temas no están en discusión, ¿no? Pero después vos tenés en líneas quirúrgicas, desarrollo de capacidades técnicas, trasplante de órganos, tenés un grupo enorme. Algo vamos a charlar, creo, hoy de alguna noticia que hubo sobre un trasplante muy espectacular. Totalmente. Bueno, me parece que todas estas líneas tienen que ver, y me parece que lo peor es lo que no sabemos. O sea, lo peor es lo que no va a aparecer porque no gestionamos el nuevo conocimiento. O sea, hay cosas que no se nos ocurren porque no se hicieron, y no se van a hacer si no damos los recursos para que se hagan. Bueno, ¿te parece si lo escuchamos? Estuvimos charlando esta semana con el referente, el director del CONICET NOA Sur, responsable de toda esta región, digamos, claro, en el campo científico, y nos contó un poquito sobre qué se viene o qué se venía investigando en Tucumán a pesar del ajuste y demás. Bueno, la situación esta de ajuste y la cantidad de científicos que está habiendo en esta región. Soy Augusto Belomío, soy director del Centro Científico Tecnológico CONICET NOA Sur, que comprende las provincias de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. La situación actual del CONICET, no solamente acá en Tucumán o la jurisdicción de lo que abarca este Centro Científico Tecnológico, es preocupante. El sistema científico tecnológico nacional está virtualmente paralizado. Lo que es proyectos de investigación, los fondos que se invierten en investigación, en desarrollo, son casi nulos. Entonces, las investigaciones que se están llevando a cabo, los proyectos que normalmente se estaban llevando a cabo, se están haciendo con los recursos disponibles en las unidades ejecutoras. Prácticamente no se están comprando insumos, entonces se están usando los insumos que había disponibles, los reactivos que estaban guardados en los armarios, en los freezers, y se está sosteniendo a pulmón de los investigadores y las investigadoras. En la provincia de Tucumán tenemos aproximadamente, según un estudio que realizó el CFI el año pasado, durante este año, ya estamos llegando a fin de año, 1,17 investigadores cada 1000 habitantes. Y los países desarrollados cuentan con 3, 4, 5, hasta 9 científicos cada 1000 habitantes. Es deseable llegar a esa cifra. Nosotros tenemos un plan que prevé aumentar la cantidad de investigadores en el tiempo
con un plan estratégico sobre cuáles son los temas que tenemos que investigar para poder conseguir el desarrollo sustentable de nuestro país, un desarrollo armónico con equilibrio social, lograr la igualdad social, crecer en todos los aspectos. No crecer económicamente, sino ser un país desarrollado cultural y socialmente. Es muy importante que las empresas hagan desarrollos tecnológicos, hagan investigación básica también, porque sin investigación básica no hay innovación. Si nosotros no hacemos investigación básica no podemos innovar. Si no podemos innovar, no podemos lograr una ventaja competitiva importante con respecto al resto de los países del mundo. Y esa investigación se tiene que transferir a la sociedad. Pero si el Estado no lo hace, no lo van a hacer las empresas privadas. Bueno, escuchábamos a Belomío sobre la situación crítica en la que está la ciencia y la técnica en Tucumán y en la región, y la verdad que es también muy valorable el esfuerzo que están haciendo los científicos y científicas en este contexto tan difícil. Totalmente. Bueno, y una de las cosas que las nombra también Augusto Belomío, pero que tienen que ver también con este Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que es una de las cosas que planchó Javier Milei, es uno de los puntos centrales del para qué, el sentido que tiene el desarrollo científico y que está muy bien formulado en este plan, diciendo que es para la erradicación de la pobreza en algún punto, la reducción de la desigualdad, la vulnerabilidad socioambiental, el impulso de la bioeconomía y la biotecnología, el fortalecimiento de la democracia y la ampliación de derechos ciudadanos. Uno de los fundamentos básicos de por qué hay que desarrollar ciencia. Y después, entre las áreas, digamos, a integrar, dice el trabajo, la federalización, y eso me pareció una de las cosas más importantes porque es pensar justamente a la ciencia en función de las necesidades de cada región. Claro. Argentina es muy diverso, Argentina tiene muchas necesidades distintas, los tucumanos no necesitan lo mismo que un porteño y necesitamos una ciencia acorde a eso, ¿no? No, y sobre todo lo que podemos producir. O sea, Tucumán tiene biocombustibles y seguramente esa es la línea de desarrollo que tiene que estar en ciencia y seguramente eso podría ser mucho más interesante que obviamente por provincias petroleras o gasíferas no van a ser biocombustibles. Entonces, claro, la idea justamente es a cada región darle donde puede ser más fuerte y generar una potencia. Me parece que es un plan interesantísimo. Aparte que otra cosa que tenía de interesante el plan 2030, que ojalá se retome en algún momento, es que había sido hecho en consenso con todas las provincias. No es que la nación se le había ocurrido al CONICET, vamos a investigar esto. No, se había hecho en el marco de reuniones de todas las agencias de cada una de las regiones. Entonces, me parece una pérdida. Yo la verdad que espero que este sea un mal sueño, este gobierno, que en algún momento nos despertemos y, o por lo menos votemos bien y podamos de alguna manera recomponer algunas cosas que son importantes. Sin duda, la ciencia y la técnica es una de ellas. Y la ciencia y la técnica también están muy relacionados con algo que hoy es un tema que todos los días nos entra por la ventana, que es la inteligencia artificial. Tremendo. Sí. ¿No? Sí. Y aparte en salud ha entrado por todos lados. Por todos lados. Sí, pero pará, antes de meterte, vos no vas a zafar, ¿vas a hacer una prueba de verdadero o falso? Vamos, a ver. ¿Con inteligencia artificial? Con inteligencia artificial. Bueno. Ciencia ya se lo dejamos a Belomío. Bueno. Está bueno para empezar, para introducir este Arranca tema vos, que te me parece... la Dale. Pero yo quiero aclarar que yo no conozco las respuestas. No conozco las preguntas. No. Espero saber las respuestas. No, vos no te pasamos absolutamente nada de todo eso. Eso es todo en vivo. Bueno, vamos con la primera. La inteligencia artificial puede mejorar la atención médica permitiendo diagnósticos más rápidos y precisos, pero existe el riesgo de que emita información inexacta o sesgada. Verdadero. Bien. Muy bien, muy bien. Después lo desarrollamos. El uso de la IA en la salud, nos estamos refiriendo a ese tema en particular, elimina las inequidades de acceso a los servicios médicos. Falso. Falsísimo. Falso, pero puede ayudar, pero no es verdad que con eso solo lo vamos a necesitar. Ok. Número 3. La inteligencia artificial generativa es útil para entrenar a estudiantes de medicina a través de simulaciones con pacientes. Absolutamente. Se está haciendo. Ahora vamos a charlar un poco de un hospital en China muy interesante al respecto. Bien ahí. Los modelos de IA no están sujetos a riesgos de ciberseguridad que puedan comprometer la información de los pacientes. No, falso. No. La ciberseguridad es un tema que está en todos lados y se sostiene. Todo lo que se use en ordenadores, o sea, en computadoras, tiene riesgo de ciberseguridad. Total. Bien, vamos con la 5.
El sesgo de automatización puede llevar a los profesionales de la salud a confiar ciegamente en las IA, incluso cuando cometen errores. Y sí, eso es verdadero. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y con la última. El uso no regulado de la IA podría subordinar los derechos e intereses de los pacientes y las comunidades a los poderosos intereses comerciales de las empresas tecnológicas. Verdadero. Verdadero es uno de los peligros. Por eso es que tenemos que hablar un poco de esto, porque es un tema... La inteligencia artificial es una tecnología nueva. Básicamente, ustedes saben que hace muchos años esto viene elaborándose, pero ha dado su salto espectacular en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, te diría. Y esto tiene que ver, primero, porque los ordenadores, las computadoras han adquirido una capacidad que no tenían. Entonces, la potencia de cualquiera de los ordenadores y de una red de ordenadores en todo el mundo es de tal magnitud que ha permitido cosas que en otro lado no hubiéramos soñado. Y después, por supuesto, el desarrollo tecnológico que ha permitido armar estas estructuras que, en definitiva, las generativas generan conocimiento nuevo, digamos. No es que solamente buscan información que ya existe rápidamente, como uno estaba acostumbrado a los buscadores, Claro. Sino que generan. O sea, tienen la capacidad, digamos, de alguna manera de, a través de sus no piensan, no sienten nada, pero simulan bastante bien esto, ¿no? Y pueden de alguna manera autocorregirse, mejorarse, autoaprender y sacar ideas nuevas. Ustedes saben que el desafío más grande para la inteligencia artificial fue en un tiempo el ajedrez. Sí. Decían, bueno, que no van a poder... Nadie le gana a Kasparov. Nadie le gana a Kasparov, exactamente. Hoy está claramente demostrado que la inteligencia artificial le gana a cualquiera. Sí. Al maestro más grande del ajedrez. La gente sigue yendo a ver a jugar torneos de hombres, de ajedrez, de seres humanos, digo, jugando al ajedrez porque parece divertido, porque transpira el maestro, se confunde, qué sé yo, pero ninguno de ellos supera a una computadora bien plantada en ajedrez. Eso está terminado. Claro. Hay otro juego, un juego más oriental, se llama Go, que es un juego de fichitas que se dan vuelta, parecido al Otelo, acá en Argentina se jugaba. Es un juego muy sencillo, pero de enorme estrategia. Hay un momento en la historia de la inteligencia artificial, hay una jugada en un campeonato, en donde un equipo de inteligencia artificial jugando contra un humano, no me acuerdo si es la jugada 27 de ese partido, qué sé yo, en que la inteligencia artificial toma una decisión de juego que sorprende a todos, porque nunca ningún humano había tomado esa decisión, o sea, no la podría haber aprendido, y termina ganando. Y se dice que en ese momento toma una decisión estratégica para ganar el partido, y eso demuestra, de alguna manera, que tienen esta capacidad, realmente tienen la capacidad, y por eso, como tienen esa capacidad, es que deben ser muy controladas. Hay muchos estudios que mostraron, con el tema que contábamos recién de los sesgos, que si una inteligencia artificial ha aprendido, digamos, que la mayoría de las personas de una empresa son varones blancos de 30 años, es probable que si la ponemos a hacer selección de personal, elija varones blancos de 30 años, y que una persona de color o una persona menor o mayor de esa edad sea de alguna manera sesgada en la elección y no tenga que ver. Entonces, obviamente que hay que tener mucho cuidado de cómo toman los datos, etc. Hay la teoría de que cuanto más datos tenga, va a terminar siendo más ecuánime. Y eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. No, pues no todos los datos están valorados de la misma manera. Exactamente. O sea, y además se tiene que controlar qué hacen con esos datos, porque si son empresas privadas, puede pasar como con las redes sociales, que venden esos datos. Por supuesto, las redes sociales aparte estimulan, algunas redes sociales más que otras, estimulan el disenso, estimulan el conflicto, y entonces ha habido casos claramente en el mundo demostrados de que a partir de estos, digamos, algoritmos automáticos, porque en definitiva las redes sociales tienen por detrás una inteligencia artificial, no es el dueño, no es que está Elon Musk decidiendo a cuál X le va a dar, no es él, es el algoritmo, y ahora el algoritmo tiene, por supuesto, un propósito, que es, por ejemplo, si nosotros decimos vamos a premiar a aquel tweet que tenga más impresiones, entonces, bueno, vamos a ir a esa popularidad. Bueno, eso, el sistema va a ver que si la ofensa, la agresión, el hablar mal de otro, decir mentiras, garpa más, por decirlo de una manera, que decir la verdad, y normalmente es así, porque es mucho más diverso. Si yo vengo acá a decirle, miren, la vacuna de sarampión funciona,
Y es una noticia poco atractiva. Ahora yo digo, la vacuna de sarampión genera autismo, que es una falacia terrible y absolutamente demostrada, genera otro nivel de empatía. Vende más. Mismo funciona. Entonces el algoritmo funciona así. Entonces de pronto hay 20 que diciendo la mentira y una diciendo la verdad. Entonces todos estos son los problemas que enfrenta. De todas maneras, digamos también, hay cosas que son espectaculares. Sí. Espectaculares. Porque uno, por ejemplo, lo que es diagnóstico por imagen, la posibilidad de identificar patrones de imágenes ínfimas que el ojo humano siquiera puede ver, la posibilidad para imágenes radiográficas, pero también, por ejemplo, para imágenes de preparados anatomopatológicos, para poder detectar en una mamografía cuál paciente requiere o no un nuevo estudio con más fidelidad para evitar los falsos diagnósticos. Bueno, esas cosas han permitido, digamos, un avance importante. Les contaba yo, en China, sí, hay en Shanghái un hospital que está hecho todo con, creo que hay 4 médicos y atienden 10.000 pacientes en lo que le llevaría al sistema de salud habitual 2 años, ellos lo resuelven en meses. Entonces hay, por supuesto, una cosa importante que se nos viene en áreas, aparte en áreas que uno por ahí no pensaría, psiquiatría, salud mental, prevención de suicidio, el tema de que muchos sistemas de charla en sistemas de prevención de suicidio han sido más efectivos los algoritmos de inteligencia artificial que los psiquiatras, inclusive preguntados a algunos de los pacientes qué preferían frente a un riesgo de suicidio, ser atendidos por un humano o por inteligencia artificial, y muchos decían, prefiero que sea la inteligencia artificial, me siento más protegido cuando sé que no es otro humano que me está juzgando. Exacto. El que me atiende. La máquina no me va a juzgar, digamos. No me juzga, exactamente. Pero de todo esto que estás diciendo, igual me sigue quedando ahí como una pregunta o una inquietud, digamos. El ser humano siempre se caracterizó, toda la vida, históricamente, por tenerle miedo a la tecnología, por tenerle miedo a los avances tecnológicos. De hecho, en el siglo XIX existió el famoso movimiento de los luditas que rompían las máquinas por temor a perder las fuentes laborales. Así es. Y siempre ese temor está de alguna manera justificado, fundamentado en el qué vamos a hacer nosotros si nos reemplazan. ¿En la medicina está ese temor también? ¿Hay una posibilidad de que alguna vez no necesitemos más de médicos? Mira, hay algunas tareas que hacen los médicos que posiblemente sean reemplazadas en algún momento por la inteligencia artificial. Hay algunas tareas, otras va a ser más difícil de reemplazar. O sea, es más fácil reemplazar el diagnóstico de una lesión de piel, por ejemplo, que hoy hace un dermatólogo, que la decisión de hacer una biopsia en esa lesión de piel y llevar esa biopsia a buen término y que la herida cure bien y suturarla, etc. Eso es más difícil que lo haga. O sea, todo lo que es manual y que requiere de una destreza especial, por supuesto, es más difícil todo lo que es imagen es una fortaleza enorme que tiene esto, ¿no? Yo creo que de todas maneras lo que va a pasar, por lo menos en el corto plazo, después veremos, es que va a haber una especie de simbiosis, una suma entre el humano y estos aparatos de inteligencia artificial que hoy ya se está empezando a ver en realidad y que va a apoyar el diagnóstico, va a hacer pensar al médico, mira, yo no había pensado en esto y la inteligencia artificial me dice que podría ser una enfermedad muy rara, que se da 1 cada 1.000.000 de pacientes, que yo no vi nunca, pero la inteligencia artificial sí vio, porque ella tiene acceso a todos los que vieron, y entonces me tira una onda que por ahí a mí me sirve para sumar en este diagnóstico. A mí me parece que el camino va para ahí. Yo creo que el empleo en el mundo es otra problemática, esto no es solamente en salud, pero el empleo en el mundo va a cambiar, y cuando digo va a cambiar, me refiero a que va a disminuir aparte, o sea, va a haber menos empleo y va a ser distinto. Obviamente que cuando siempre los temores de estas cosas aparecieron, como vos bien decís, y se dijo, no vamos a tener empleos, y en realidad los empleos fueron cambiando, digamos, pero también ese cambio requiere capacitaciones, ¿no? O sea, es muy importante prepararse para ese cambio. Me parece que es un desafío enorme, pero que bueno, que son las cosas que están. Acá lo que sí hay que tener cuidado, con la inteligencia artificial, a mi manera de ver, leí el otro día un libro muy, muy recomendable de Harari, que se llama Nexus, sobre este tema, que establece que estas entidades, digamos, de silicio, o sea, no son biológicas, que tienen capacidad de pensar, de inventar mitos, de inventar ideas, de inventar prejuicios, de generar este tema, el ser humano tiene hoy una posibilidad aún de poder controlarlas. Claro. Hoy tiene la posibilidad de poder controlarlas, pero estamos hablando de máquinas que van a controlar, por ejemplo,
Hoy muchos jueces en los Estados Unidos le preguntan a la inteligencia artificial si ese reo que ha sido juzgado merece prisión preventiva o puede ir a la casa. Claro, eso es un hecho. Hay preguntas éticas, digamos, hay preguntas que ya van más allá de un conocimiento. Manejan el tema de las Bitcoin y el tema de hoy la inteligencia artificial en algún momento va a manejar las finanzas del mundo. Y si manejan las finanzas, manejan la justicia, entonces vamos a tener un problema, porque no es que las estamos alguien manejando atrás, ellas se manejan solas. Claro. Me parece que es un desafío interesante que se nos viene. ¿Y qué pasa, Pablo, con, por ejemplo, las personas que tienen un problema de salud y en vez de ir al médico le preguntan al ChatGPT? Bueno, eso me parece que es un problema importante. Nos pasaba con el doctor Google. ¿Se acuerdan que antes le preguntábamos a Google y Google, pero Google nos tiraba 200 cosas? Claro, era más laburo buscar con Google que ir a médico. Y aparte te decía diagnóstico cáncer, siempre tenías como el peor diagnóstico. Sí, me parece que ChatGPT es mucho más afinado en ese sentido, y si aprendemos a preguntar bien, seguramente va a ser parte de nuestra realidad, digamos, ¿no? Yo creo que sí, con mucho cuidado, por supuesto, sin automedicarse, y todavía las prescripciones las tenemos los médicos en la mano, pero bueno, se viene un mundo distinto, se viene un mundo distinto a una velocidad que no pensamos y que no manejamos, y que me parece que por eso es fundamental que se pueda regular. Acá hay una discusión eso quería preguntar. Claro, hay una discusión enorme desde el punto de vista parlamentario, volviendo a mi otra tarea, que tiene que ver con qué regulaciones hay que hacer. Nosotros tenemos algunos proyectos en el Congreso hoy que se están discutiendo, a mi manera de ver, de forma muy lenta, como todo lo que pasa en este gobierno, pero la Unión Europea, por ejemplo, ha sacado duras recomendaciones y dispositivos. Por ejemplo, si un dispositivo de inteligencia artificial sesga a la población, etcétera, no puede ser usado. Hay una serie de cosas, de regulaciones muy duras de la Unión Europea. Estados Unidos, por otro lado, no lo ha hecho. No lo ha hecho, no creo que lo haga ahora con Trump tampoco, y me parece que con la idea de que la inteligencia artificial, esta idea de que si limitamos mucho vamos a tener poco desarrollo, las empresas que quieren hacer esto se van a ir a los lugares que tengan menos restricciones, Estados Unidos quiere que vengan para acá. A mí me parece que ahí hay un error, a mí me parece que hay que regularlas, y me parece, bueno, que es un desafío importante. Nosotros a nuestros oyentes les decimos que vayan al médico si están enfermos. Totalmente. Por ahora no están en condiciones de reemplazar esa figura. No, aparte no está todavía. El ChatGPT así para preguntarle qué hago si me duele la panza. Pero igual es muy juicioso, no sé si ustedes lo han hecho. Sí. Pero dicen, yo el otro día, por ejemplo, estaba en San Javier, acá en Tucumán, en el cerro, y mi mamá siempre cosechaba hongos para comer, hongos de pinos. Pero hay hongos que son venenosos y hongos que son comestibles. Entonces le saqué una foto, le mandé a ChatGPT y dije, ¿este hongo se puede comer? Y me preguntó ciertas características, qué sé yo, charlamos un rato con ChatGPT, etcétera, etcétera, y llegamos a la conclusión que parecía que era comestible, pero que él no se animaba a decírmelo porque hay hongos que son venenosos. O sea, tiene cierto criterio de precaución. Claro. Sí, no te va a tirar a que hagas una cosa medio... Hay algún control. Bueno, me parece que ese control es el que nosotros tenemos que sostener. Está bueno. Bueno, es un rol fundamental del Estado que obviamente para una mentalidad anarcocapitalista no entra, pero que no nos tenemos que olvidar que hay mucho camino por recorrer ahí todavía. Ni hablar. Bueno, cambiando de tema. ¿Podemos cambiar de tema? Sí, vamos a seguir. ¿Me parece? Porque esto va para seguirlo a full. No, tenemos muchos temas que han pasado en la semana. Tenemos muchos temas que han pasado en la semana. Uno de ellos fue, es todavía de un impacto muy fuerte, que es el tema PAMI, el tema de los medicamentos y la cuestión de que, no sé si por primera vez, pero es la primera vez, por lo menos de esta manera, que se comunica que a una cantidad enorme de personas se le van a dejar de cubrir medicamentos que son para enfermedades crónicas, que la necesitan todos los días. Sí, la verdad que la decisión del PAMI, aparte de sorpresiva, inesperada, no consulta, que la verdad nos despertamos hace unos días atrás y la mitad de los jubilados de la Argentina entendían que no iban a tener más cobertura al 100% de sus medicamentos, iban a seguir teniendo coberturas parciales, pero no al 100%. Y la otra mitad, la que cobra menos de 390.000 pesos, podían gestionar estos medicamentos al 100%, pero bajo un sistema muy burocrático, complejo, que para la mayoría de los jubilados de estas categorías es imposible. Por lo tanto, de un día para otro, todos los jubilados de la Argentina, ya sea porque cobraban más de 390.000 o porque no podían hacer el trámite o porque el trámite estaba en curso, se quedaron sin medicamentos libres. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que los jubilados, que realmente reciben un haber jubilatorio muy bajo,
sobre todo en relación a lo que aumentó los alimentos, aumentó las tarifas, aumentaron los transportes, aumentó los alquileres, etc., se ven en la disyuntiva de o recibir el medicamento que venían recibiendo o comer. Entonces deciden comer y suspenden el medicamento. Ahora, el medicamento era gratuito, sí lo seguían recibiendo. Entonces, lo que no puede pasar, a mi manera de ver en la Argentina, es que PAMI o alguien pueda creer que esas decisiones se pueden tomar en forma de inconsulta, porque definitivamente la salud en la Argentina es un derecho, ya lo dijimos acá varias veces, lo vamos a repetir, es un derecho constitucional, la salud es un derecho convencional, digamos, preconstitucional, por decirlo así, y por lo tanto el Estado debe garantizar. Y si el PAMI no les está garantizando, ¿quién les va a garantizar a estos jubilados el medicamento? El sistema público de salud no está en ninguna condición de hacerlo. Entonces me parece que es una decisión muy compleja, medicamentos importantes, porque estamos hablando de antimicrobianos, antiepilépticos, antihipertensivos, para la dislipemia. El oxígeno, veía yo un señor en C5N diciendo que no sabía si tenía el oxígeno garantizado. El oxígeno yo creo que sí, las oncológicas también. Sí. Lo que pasa es que mezclado con este tema de estos medicamentos que dejaron de cubrir, aparece la ineficacia que hoy está teniendo el PAMI, claro. En parte porque muchas oficinas del PAMI se han cerrado en el país, en parte porque muchos empleados del PAMI han dejado de ser empleados del PAMI. Porque les despidieron gente. Porque despidieron gente y en parte porque no creen en esto. Ahora, esto es muy complejo, por eso lo que hicimos ayer, en la semana esta, fue convocar a la Comisión de Salud. Ustedes saben que estamos en periodos extraordinarios, estamos en periodo ordinario, terminaron en noviembre. Entonces las comisiones en realidad se juntan solamente para tratar los temas de agenda extraordinaria, que es lo que fija el Ejecutivo, que todavía no lo había fijado en ese momento. Pero las comisiones se pueden juntar para pedir informes, etc. Nos juntamos, decidimos de esa manera convocar para la semana que viene, así que la semana que viene vamos a poder charlar de esto, qué pasó. Hemos convocado al titular del PAMI, hemos convocado al ministro de Salud de la Nación, para que vengan a la Cámara y nos expliquen cómo piensan resolver este problemita que hay en cuanto a que 5 millones de argentinos se quedaron sin medicamento un día para el otro. Porque es un escándalo de una inhumanidad tal que es difícil de entenderlo. Por eso todos los bloques, no es solamente el peronismo porque somos opositores, no, todos los bloques han puesto el grito en el cielo, salvo los libertarios, claro, y el PRO, que bueno, no sé qué es lo que están mirando, digamos. Y aparte hay como en el acto, viste que ellos lo han hecho con todos. Cuando cerraron las universidades, o querían cerrar las universidades, ¿por qué? Las auditorías. Sí. O sea, siempre te ponen alguna excusa. Sí, sí. No, los hospitales, sí, porque son... Siempre la sospecha está en el siempre usuario, exactamente. Pero en el comunicado del PAMI hablaban de la oferta y la demanda. O sea, a mí me parece tan inhumano y hasta estúpido hablar de la salud, hablar de un derecho en como términos económicos. Sí, sí, no, bueno, lo ven así, es realmente de mucha preocupación. Va a haber problemas, ya vieron que el otro día en Córdoba hay un señor que casi se prende fuego, sí, por esto. Totalmente. Pero hay problemas por tema de salud, porque yo escuchaba algunas notas que le hacían a jubilados en toda la Argentina, muchas en Córdoba. Recordemos que Córdoba el 80% lo votó Milei, o sea, es importante entender esto también, que no pueden creer que los hayan dejado sin medicamentos y que van a dejar de tomar los medicamentos. Entonces, todo lo que la medicina ha permitido de prolongar la vida y la calidad de vida también de nuestros adultos mayores se ve en riesgo por este tipo de medidas que, vuelvo a decir que es importante que los argentinos sepan, no tienen ninguna lógica fiscal. Porque se ha dicho que es porque como desaparece el impuesto país. Ustedes saben que el impuesto país es un impuesto que en definitiva pagan los importadores o sea, el dólar es un poco más caro para importar. Es un subsidio al dólar. Exactamente. Para proteger la industria local. Con el objetivo de proteger la industria local. Entonces, ese impuesto deja de tener vigencia a partir del 31 de diciembre. O sea que el dólar tarjeta va a estar al mismo valor que el dólar blue, digamos, el dólar. Se van a simplificar esas cosas. Puede parecer interesante para quien vaya a comprar, sí, por ejemplo, a Miami, deme 2 iPhone, para ese ciudadano, o vaya a comprar ropa a Miami. Sí, o que quiera abaratar el streaming, pero las plataformas. Cada vez que compremos 2 de alguna de estas cosas, tenemos que recordar que hay algún jubilado que se quedó sin medicamentos para esto. No es gratis, no es gratis para nadie. Y la Argentina, cada vez que fuimos al exterior y era tan barato y comprábamos de a 2,
hubo muchos argentinos que se quedaron sin empleo, sin trabajo, sin salud. Fábricas que cerraron. Sí, sí, es una sensación de déjà vu permanente y increíble. De lo que ya somos un poquito más grandes nos recuerda y no esa sé por qué época esta de una vez no manera va a pasar. tremenda. No sé por qué no va a pasar. O sea, ¿cuál es el armado que no va a pasar? Hay que decir que la Argentina, a diferencia de esas épocas, para dar un factor que es real, que es diferente, y es que tenemos una balanza energética mejorada. Gran mérito de Vaca Muerta y de las inversiones del gobierno anterior y del gasoducto Néstor Kirchner, por primera vez, a diferencia de otras de épocas de dólar barato, tenemos hoy la posibilidad de exportar gas y no importar, ¿no? Entonces, gas y petróleo. Me parece que eso es una ligera diferencia. Eso es cierto, Pablo, pero una contra, digamos, si uno hace la comparación de este mismo esquema, menemismo versus Milei, es que los salarios en la época de Menem eran mucho más altos que ahora. No, bueno, hoy están muy bajos. Ese es el tema. Es verdad. Eso Entonces la gente tenía con qué aguantar en ese momento. Sí, sí, no, bueno. Claro, lo que tenemos quizá ahora para aguantar, el que tienen los sectores populares, es la AUH. Total. Eso por ahí sí también es ayuda. como una contención que hace que hoy no tengamos el caos que fue, por ejemplo, los fines de los 2000, que era... Y la moratoria jubilatoria, que tanto se discute y que este gobierno va camino, ya no a suspender la moratoria, no va a haber nuevas moratorias, pero sí a diferenciar a los jubilados, porque el otro día lo escuchaba a Caputo decir, bueno, pero hay pocos pobres de los jubilados, el 11% nomás de los jubilados son pobres, y aparte la mayoría de estos pobres son de los que no contribuyeron al sistema. Esta idea de dividir al jubilado que contribuyó del que no contribuyó, cuando sabemos que el que no contribuyó lo hizo porque fue negreado, tratado mal, no pudo hacerlo de ninguna manera y que en realidad son para la ley exactamente iguales, por eso no lo separan, pero digamos, en la idea la idea de hacerle creer a los jubilados de la Argentina que cobran poco, porque hay algunos jubilados que no aportaron cuando tuvieron que aportar y que hoy son de las moratorias, me parece que es una falacia y que además es uno de los factores que hoy, como la UH, contienen. Si nosotros no tuviéramos gran parte de estos jubilados por moratoria, no tuviéramos AUH o por embarazo y tarjeta alimentar, todos dispositivos de gobiernos peronistas, que este gobierno ha sostenido, pero son todos dispositivos de gobierno peronismo, hoy la situación de crisis sería tremenda, tremenda. Yo no digo que no sea tremenda, pero se aguanta todavía por estas cosas, pero a la larga me parece que esto de los medicamentos está mal. Ojalá lo entiendan, lo reviertan, vamos a ver el martes, así que la semana que viene les cuento. Bueno, una noticia positiva, pero que también se puede analizar en el marco de un plan de ajuste y en el marco de una lucha que están llevando los trabajadores del Garrahan, fue un trasplante de hígado pediátrico que se hizo esta semana. Sí, una noticia muy interesante porque en realidad lo que tiene de diferente este trasplante hepático en niños, que se hacen en la Argentina todo el tiempo, y muchos en el Garrahan, es que se hace el donante, la persona que fallece y dona, es a corazón parado. Ustedes saben que normalmente los órganos como el hígado se donan frente a situaciones de muerte cerebral en el donante, pero con corazón latiendo, ¿no? Y con corazón latiendo, pero sin actividad cerebral, ese paciente dirigido a quirófano donde se le sacan los órganos, entre ellos el corazón, el hígado, etc., y se hace el trasplante. Pero debido a que no hay órganos y que cada vez hace falta más órganos, ha aparecido esta modalidad de trasplante, que es una modalidad a corazón parado, ¿no? Que ocurre cuando un paciente hace una muerte inesperada, ya sea en internación o en la vía pública, etc. Lamentablemente las maniobras de reanimación no logran reanimarlo, ese paciente hace la muerte cerebral y con corazón parado, bajo maniobras de reanimación, se hace la donación, se autoriza la donación, se hace la extracción de los órganos y se hace. Bueno, en este caso, es ese caso, el paciente estaba en otro hospital nacional. Lo digo porque es importante y no olvidar que estos hospitales nacionales, tanto el Garrahan como el Posadas, están en riesgo con este gobierno. Y desde ese hospital nacional, en parada cardíaca, el equipo de ablación hace la ablación del hígado, la llevan al hospital de Garrahan, en el Garrahan lo implantan y hoy el chico tiene una expectativa de vida normal cuando era un chico que estaba por morir. Entonces, estos milagros que tenemos en el sistema de salud público argentino se hacen porque por muchos años de trabajo, de equipos, de procesos que se evaluaron, que se ajustaron, que se resolvieron. Y cuando vienen estos Sturzenegger, con sus ideas, más o menos, con sus ideas de que él va a resolver el tema de los medicamentos y todo,
le pega en el pecho a todas estas cosas y es capaz de destruir. Y siempre es más fácil destruir que construir. Así que de acá volvemos a decir que la defensa de los hospitales nacionales es fundamental en el esquema del sistema sanitario argentino. Sí, por ahí muchos de estos cirujanos, de estos médicos, fueron los que tuvieron que ir a la cancha de River a demostrarle a la gente que... Los del Garrahan seguro, sí, los del Garrahan todos. Sí. Es una cosa increíble. Bueno, está bueno. Me parece que este tiene que ser el recorte del programa. Para que lo pongamos en las redes. ¿Vos decís? Sí, bueno, hay que decirle a Yeye. A mí me encantó, exacto. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero me parece que este tema, porque aparte puede ser que les dé trabajo a ustedes en la Cámara, fue un tema de la semana impactante, sigue siendo, que es el caso Cuéllar, no sé cómo llamarlo, sí. Una figura... una figura importante de la política argentina, teniendo en cuenta que es un senador de la nación, y por otro lado que fue una figura fundamental en la ley de bases, ¿no? Fue el famoso voto 36 que le permitió después desempatar a la presidenta de la Cámara de Senadores. Todos sabíamos que el voto de Cuéllar había sido de alguna manera, entre comillas, negociado. Todos sabíamos, se decía que le habían ofrecido una embajada en Uruguay, se decía que le habían ofrecido directores o direcciones en Salto Grande, en la represa. Se decían estas cosas. Nunca sospechamos que iba a llegar al nivel de darle efectivo, ¿no? Yo no sé, yo no puedo asegurar que el efectivo sea de esto, pero las sospechas están. 6 viajes después de la votación al mismo lugar, con las mismas personas, en el mismo recorrido. Está bien, en este le encontraron la plata, pero los otros 5, no tengas duda que había lo mismo. En una persona que hace 2 años no presenta la declaración jurada de sus bienes, que es una cosa que obligatoriamente presentamos. ¿Y cómo hace para no hacerlo? No lo hace, y ahí está la pregunta de por qué la Oficina Anticorrupción no le dice nada. Porque esto hay una fecha límite, vos la tenés que presentar. Teóricamente, si no lo haces, estás incumpliendo con una ley nacional. O sea, un nivel de impunidad. Bueno, fíjense que no había pagado las patentes de su camioneta nunca. Debía más de 3 millones de pesos en patente de la camioneta que usó. O sea, un nivel de impunidad total. Absoluta. Es un senador que llega al Senado desde el peronismo, pero que desde hace varios años, ya antes de Milei, ya no pertenecía al bloque del peronismo. No quiero decirlo porque sí. Acá viste que se tiran, que Cuéllar es kirchnerista, que Cuéllar es... No, sí. Cuéllar es un monotributista, podemos decir, un independiente, pero que desde hace más de 2 años no ha acompañado ninguna política peronista del gobierno, ni de Alberto Fernández en el último año, ni hablar ahora, ha aportado todos los votos complicados a los libertarios. Y esos recursos, si vienen de algún lado de la política, vienen del lado de los libertarios. Además, el debate de qué lado estaba es fácil si decimos ¿a quién le afecta que él deje de estar en el Congreso? ¿A los libertarios o al peronismo? Le afecta a los libertarios. Entonces, era de los libertarios. O sea... Sí, y los que se mostraron más activos en tratar de que este proceso se ralentice, que lo tengan allá en Paraguay, que no lo traigan a Argentina nuevamente y demás, son... A mí me parece que igual el Senado tiene una oportunidad histórica porque esto es un delito infraganti, porque algunos dicen, pero ¿cómo puede ser? Si hay otros senadores que también tienen causas abiertas y nosotros defendemos que la ficha limpia, que la segunda instancia... No es lo mismo. Yo veo a un senador que va con una pistola y le mete un tiro a alguien en la calle, por supuesto que esa persona, yo no tengo que esperar que la justicia se expida en la última apelación, porque es un delito infraganti. Esto es un delito infraganti, por lo tanto el Senado está autorizado a echarlo del Senado. Sí, y por más que hay que pedir una sesión extraordinaria para esto. Hay que pedir una sesión y tener quórum. Esas son, y necesitas después 2/3 para echarlo de los presentes. Pero no hace falta, puede ser en sesión extraordinaria, sí, puede ser ahora, digamos, si se autoconvoca, o sea, se pide la reunión. Si Victoria Villarroel no la da, el Senado puede autoconvocarse y echarlo. Puede hacerlo, necesita 2/3, quiere decir que si todos los libertarios y aliados no acompañan la medida porque pretenden que Cuéllar siga votando las leyes de ellos, entonces no se va a poder, porque nosotros no tenemos 2/3. Claro. Totalmente. O sea, pero no intervienen ahí diputados, solo se resuelve en el Senado. No, solo en el Senado, sí, no es una ley. Cada cámara puede resolver. Eso no sabía yo, sí, esto lo echa directamente. Si se levanta la mano de expulsión, expulsado. Claro. Y obviamente Entre Ríos no pierde un lugar de Senado. Otra persona elegida en la misma boleta que fue elegido este muchacho,
toma su lugar. Como pasó con el diputado Ameri. Claro, cuando fue el tema salteño, exactamente. Sí. Fue un tema mucho más grave esto, muchísimo más grave. No tiene ni comparación. Lo otro fue una vergüenza, pero esto es un delito. No es lo mismo. Bueno, y nos vamos cerrando el año sin presupuesto, entonces, o sea, esa es la idea, o sea... Y esa es la idea de ellos, mirá, llamaron a extraordinarias esta semana, los temas son variopintos, está de juicio en ausencia, sí. Hay varios temas así que tienen que ver con tapar el tema de Cuadra, con el tema de los fueros y esto y lo otro. No está ficha limpia tampoco, no lo pusieron, y no está presupuesto. A mí me parece que vamos a ver cómo, porque también no hay tanto tiempo, son 2-3 semanas y hay que dictaminar y hay que ir, algunas cosas ya están dictaminadas, esas pueden ir más rápido a una sesión. Veremos, tenemos todavía hasta fin de año, tenemos mucho para informar. Totalmente. Y mucho ustedes para trabajar también en el Congreso. Sí, así es. Bueno, me parece que ya estamos. Nos quedamos sin tema ya. Sí. La verdad con tema nos quedamos, tenemos un montón de tiempo, pero que nos quedamos sin tiempo más que sin tema. Pero me parece que cubrimos bastante bien, me pareció que estuvo bueno lo de inteligencia artificial, también lo podemos seguir trabajando. Sí, un temazo. Porque... Es un temazo y ya van a ver que se va a ir complicando. Buenísimo. Se va a ir complicando. Se va a ir transformando más en una serie. No nos vamos a quedar solamente con la de Cuadra, nos vamos a quedar con series nuevas. Totalmente. Seguro va a haber mucho más para hablar de Cuadra también. Así que bueno, estamos. Agradecerles a todos y a todas los que están ahí detrás viéndonos y haciéndonos el aguante. Saludar también a los compañeros de Eva TV también que nos dan esta posibilidad y este espacio que nos encanta. Y decirle a la gente que comente, que escriba, que deje ahí lo que le parece el tema, cómo se lo trata, además, si tienen ganas de criticar, critiquen. Todo es más, sirve, las ideas políticas, hasta si, no sé, por ahí les parece bien lo que hizo Cuadra, pónganlo ahí, nosotros le vamos a contestar. Totalmente. Comenten, den me gusta, compartan. Y bueno, nos encontramos el próximo domingo. Así es. Chau.